Bien, pues buenos días. Vamos ya de bajada, pero siempre hay el peligro de que como ya íbamos que se pueda acumular un cierto cansancio, relajarnos un poquito. Os invitaría a mantenernos ahí, el espíritu, para poder continuar el proceso, para que el Señor pueda seguir actuando en cada uno de nosotros. Mirad, hoy la reflexión que os propongo, la contemplación para rezar, es una reflexión que es continuación complementaria de la de ayer por la tarde. Sacerdotes pobres del Prado. Y lo vamos a hacer, aquí pongo tres cosas, pero solo van a ser dos, siguiendo un poquito, evidentemente, al padre Servier, al padre Ansel, y aquí pongo las constituciones que estarán nombradas, pero que no voy a entrar en ellas. Y para hacerlo, para entrar un poquitín, ir creando también la actitud, vamos a empezar con una canción que a mí me gusta mucho, que es una oración y que conecta perfectamente con el espíritu pradosiano. Seguramente que muchos la conocéis. Como ser alimento que sacia
Bien, pues empezamos un poco mirando, echando un primer vistazo al padre Xavier. En realidad, lo podría decir en 5 minutos lo que quiero decir. Son 5 puntos que después al final, en todo caso, resumo, pero hay que justificar un poco el sueldo, ¿no? Y por lo tanto, le voy a dar un poquito más. Mirad, la pobreza pradosiana tiene un claro acento cristológico por un lado y evangelizador o apostólico por otro. El padre Xavier, a mi entender, lo expresa en estas dos citas de estas dos cartas. La carta 52 dice: es el misterio de la encarnación el que me ha llevado a pedir a Dios la pobreza y la humildad. Y la razón de haber dejado mi ministerio parroquial para practicar la santa pobreza de nuestro Señor. Y en la carta 114 dice, el otro aspecto: seamos siempre los pobres de Dios, permanezcamos pobres, trabajemos por los pobres, que el carácter distintivo de nuestra vida sean siempre la pobreza y la sencillez. Cuánto bien hace trabajar con los pobres. Se nota que son los amigos de Dios. No trabajéis para crecer, subir. Trabajar para haceros pequeños y achicaros, de modo que os coloquéis a la altura de los pobres. Si me parase aquí, yo creo que ya tendríamos para meditar toda la mañana. Fijaos, la misión del Prado, decimos, es justamente la evangelización de los pobres. Será el último tema que desarrolle el viernes por la mañana. Dice el padre Xavier, es una expresión muy conocida: una sola cosa es necesaria: anunciar el evangelio a los pobres. El padre Xavier es, por lo tanto, para nosotros, para otra gente, para mucha gente, un maestro de pobreza. Y él dice, en otra carta: este es el fin de nuestra vida, imitar a nuestro Señor pobre y trabajar para evangelizar a los pobres. Y esto será su pasión, que continuamente querrá transmitir a todos aquellos que se acercan a él. En el BD 285, perdonad para los que no estáis esta vez acostumbrados, el BD es el libro El verdadero discípulo y el número indica la página, por si alguien queréis buscar, indica la página del libro, es la manera que tenemos de citarlo. Pues en el 285 dice el padre Xavier: para practicar la pobreza evangélica es necesario, y hace una enumeración de diversas cosas: renunciar de espíritu y de corazón a los bienes de la tierra. Lo hemos ido viendo estos días anteriormente. Conformarse con lo necesario. Después volveremos a esto porque él le da mucha importancia. Conformarse con lo necesario. Dar a quien pida. No mezclarse en asuntos temporales. Él se refiere a asuntos de parné, de dinero. No pedir nada a nadie, salvo en los casos previstos por el reglamento. No inquietarse por el futuro, referencia al Evangelio que leíamos ayer. Y finalmente, como conclusión y fundamental, contar solamente con Dios, que es el espíritu de la pobreza. En el cuadro, una cosa muy conocida para Xavier, todos conocéis el cuadro de San Fons. Él hace como un resumen muy visual, ¿no? Y ahí, en este cuadro, que es, como conocéis, la habitación
que muchos hemos visitado. Allí, en la primera parte, él, fijaos, y después volveremos, en la regla de lo necesario, él hace con mucho detalle, ¿no? En las cosas, los detalles siempre son importantes. A veces vamos a brochazos, a lo gordo, pero es en los detalles donde se comprueba la calidad de una persona, la calidad de una obra, de una tarea, de una misión. Y él ahí pues habla, ¿no?, de cómo ser pobre en la vivienda, en el vestido, en el alimento, en los bienes, en el trabajo, en el ministerio. Y acaba diciendo, como síntesis, el sacerdote es un hombre despojado. Cuanto más pobre se es, más se glorifica, más se ama a Dios y uno se hace útil al prójimo. Por lo tanto, fijaos en la vivienda, en el vestido, la alimentación. Hoy podría ser un buen momento para decir cada uno de estos aspectos, nosotros un poco cómo vamos, ¿no? Cómo lo vivimos, cómo lo cuidamos. Y aquí está una de las cosas que él insiste, que es una cosa que es un poco complicada, porque claro, puede ser un criterio un poco amplio, cada uno solo puede hacer su caponsai, ¿no? La regla, lo que conocemos como la regla de lo estrictamente necesario según Cristo. ¿Esto en qué consiste? Dice él, para llegar a comprender qué es lo necesario, se mirará en primer lugar, la preferencia siempre, a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo de la santa pobreza. Y mirando a Jesús, podemos observar estas dos cosas. Jesús ha querido vivir como los pobres y ha querido que su pobreza tuviera la característica del sufrimiento. En el cuadro de San Fons, el sacerdote es un hombre pobre por el misterio de la encarnación, desde el pesebre, y eso evidentemente que va profundamente ligado también al final de su vida. También recoge en la oración de pobreza, a la cruz, a la pasión, al sufrimiento. Con los que sufren, siempre tiene esta dimensión, con los que sufren, como el Señor ha sufrido. Fijaos que, de alguna manera, el padre Carlos de Foucault tiene una expresión muy parecida. Él habla del espíritu de pobreza. ¿Cuál es el espíritu de pobreza? Es aquel que busca tener lo menos posible para ser como Jesús de Nazaret y para que solo Jesús sea su todo. Esto hay una comunión total entre el pensamiento de uno y de otro. El principio de la pobreza personal, por lo tanto, fijaos aquí una manera muy sencilla, muy sucinta de decir esto de la regla de lo necesario. Poseer lo necesario y saber contentarse con ello. Y hay una cosa que me gusta que es realmente como un toque de atención, ¿no? A la hora para verificar esto, dice, no somos verdaderamente pobres si no sufrimos bastante con nuestra pobreza, si aquello no nos hace pupa, si no nos cuesta. Quien tiene espíritu de pobreza siempre cree que tiene demasiado y tiende siempre a recortar. Es un criterio importante, muy sencillito, y por tanto, él no dice a todo el mundo tiene que hacer lo mismo, sino que cada cual tendrá que discernir qué es para mí lo necesario, en qué tengo demasiado, qué quiero y puedo recortar. Pero no me hace falta, para semejarle, siempre también hacer la experiencia de los pobres. En el BT 101 dice, debemos reproducir exterior e interiormente las virtudes de Jesucristo, su pobreza, su sufrimiento, su oración, su caridad. Debemos representar
en esa expresión tan conocida del Padre Servier. Debemos representar a Jesucristo pobre en su pesebre, a Jesucristo sufriendo en su pasión, a Jesucristo dejándose comer en la Santa Eucaristía como buen pan, de la canción inicial. Una cosa que preparando esto y leyendo cosas y así, he descubierto, me ha hecho mucha ilusión. Como sabéis, San Francisco de Asís es un referente muy principal para el Padre Servier. Pero he descubierto, y yo no sé si él lo conocía o no lo conocía, que hay que mirar al lado de San Francisco y encontramos a Santa Clara de Asís. Y resulta que Santa Clara de Asís, que no sé, en un librito con todos los escritos de ella, he encontrado una expresión cuando ella salió de su casa huyendo y se fue para seguir los pasos de Francisco. Se encuentra Santa María, al hacer su profesión de entrega, lo expresa, entre otras cosas, con esta fórmula. Dice: deseo servir al Dios del pesebre, al Dios del Calvario y al Dios del altar. No quiero otro tesoro ni herencia. Yo no sé si, insisto, no sé si lo conocía el Padre Servier o no, este texto, pero es clavado, ¿no? Y lo cual me vuelve a hacer pensar la conexión, la comunión que hay en las intuiciones de fondo cuando están fundamentadas en la raíz de Jesús. Es un paso. Fijaos, nuestro Señor se ha caracterizado, dice el Padre Servier, por su pobreza exterior y sufrimiento. Pero lo importante es lo que viene a continuación. Los que solo interiormente profesan la pobreza corren el riesgo de privarse de ella por completo. Si lo dejamos todo a un puro deseo y no se concreta, y por eso él después detalla tanto en todos los aspectos, eso puede ir desvaneciéndose. Y en el BD 282 dicen: siempre y en todo lugar será, estoy alargando, no voy a alargar mucho, voy a ir más rápido, siempre y en todo lugar seguirá siendo verdad que contentarse con lo necesario abarca todo el conjunto de la vida evangélica. Que el espíritu de pobreza consiste en no considerarnos dueños ni propietarios de nada, sino en considerar que todas las cosas pertenecen a Dios y a los pobres. Y el 295 dice: porque la pobreza, tener lo necesario y saber contentarse con ello. Estamos todavía en la regla de lo necesario. Por no saberse uno contentar con lo necesario, se falta a la pobreza. Se comienza bien con la pobreza. Luego, poco a poco, uno se da cuenta de que no es nada cómodo, ni suficiente. Que uno no se siente muy seguro, ni suficientemente limpio, etc. Que eso no es para durar mucho, y otras razones engañosas. Entonces se añade, se cambia, se embellece, se encuentra que esto es más conveniente y dura más. Pasando de cambio en cambio, llega uno a hacerse como el mundo y a perder el espíritu de pobreza. El que tiene espíritu de pobreza tiene siempre demasiado, tiende siempre a recortar. El que tiene espíritu del mundo jamás tiene bastante, nunca está contento, siempre necesita algo más. El verdadero pobre de Jesucristo va siempre recortando, disminuyendo. El que tiene el espíritu del mundo siempre va acumulando en aumento. El que tiene el espíritu de pobreza se dice a sí mismo: tengo bastante más de lo que necesito. Hay tantos pobres que no tienen lo que yo, tantos pobres que sufren porque les falta lo necesario. ¿Y yo? ¿Qué derecho tengo a estar mejor alojado, mejor alimentado,
mejor vestido que los pobres de Dios. Donde no hay algo que sufrir, no hay verdadera pobreza. Aquí de nuevo es un poco repetitivo, ya lo hemos hecho otras veces, ya lo tendréis ocasión de releerlo aquí con más atención. Él insistirá, esto sí, en el 297, fijaos, en que esto no solamente la vida personal, sino también en las iglesias, en los medios, que llamamos los medios pobres. Y él dice, nuestras iglesias, nuestros altares, nuestros ornamentos deben ser sencillos y modestos. El ornamento más hermoso de una iglesia es el sacerdote. La más bella lámpara de una iglesia es el sacerdote. La más bella campana, el mueble más hermoso. Poned un sacerdote santo en una iglesia de madera abierta a los cuatro vientos. Atraerá y convertirá a más gente en su iglesia de madera que otro sacerdote en una iglesia de oro. Y otro elemento que después volveremos a recuperar es la gratuidad en los servicios pastorales, en la acción pastoral. Ya lo encontraréis. Fundamentándolo todo en aquellas palabras, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, de Mateo. Bueno, paso al padre Ansel rápidamente. Dice el padre Ansel en este librito que muchos ya conocéis, allí también lo tenéis, La pobreza del sacerdote según la vida y escritos del beato Antoine Chevrier. Para el Prado, dice él, entendemos la pobreza como vocación para la misión, y para vivirla hay que mantener una lucha contra la familia, contra el clero. Contra el clero, contra nuestro corazón y nuestro espíritu. La característica del amor, que es el fundamento de la pobreza, el amor a nuestro Señor y a los pobres, la característica del amor es la locura. El otro día rezábamos, si tiene necesidad de un pobre, aquí estoy. Si tiene necesidad de un loco, aquí estoy. No un loco por haber perdido la majara, sino un loco de amor. Y dice el padre Ansel los motivos para la pobreza. En primer lugar, esta existencia fundamental, porque es la clave de todo. Sin esto, todo lo demás sobra. El amor a Cristo pobre es, pues, el primer motivo que nos lleva al amor a la pobreza. El segundo es apostólico. La pobreza apostólica posee un poder particularmente eficaz para atraer las almas y convertirlas. Eso que dice el padre en ese texto, el sacerdote pobre atrae más que cualquier otra cosa. En todo caso, me salto alguna cosa, aquello que ya hacía referencia el padre Ansel, el que fue formador durante la mayor parte de su vida. Él desarrolla una pedagogía evangélica sobre la pobreza. Y él dice que en esta pedagogía intervienen tres elementos, tres agentes: Dios, el educador y el discípulo. Me resulta muy interesante. La parte de Dios, el primer elemento, el primer agente. En nosotros es el Espíritu Santo el que debe producir todo lo exterior, pues sin él pareceremos plantas artificiales. Debemos comenzar por adquirir en nuestro interior el Espíritu de Dios. Y cuando éste nos llene, hará lo mismo que la savia del árbol. Producirá en nosotros todo lo exterior. La prioridad siempre es lo interior, donde es la sede del Espíritu, donde el Espíritu actúa. Y lo exterior ha de ser visibilización, signo que expresa lo que no se ve. En segundo lugar, el segundo agente, la parte del educador, que él practicó tanto, ¿no? El educador es un instrumento de Dios, no de otras cosas.
Debe estar, por lo tanto, lleno del Espíritu y la vida de Dios para poder comunicarla. Ha de seguir la pedagogía de Jesucristo, que él resume en 4 verbos. Instruir, reprender, corregir, hacer actuar, hacer, que es el método de Jesús. Instruir, reprender y hacer y actuar. Hacer acción. Esto nos suena a nosotros también la pedagogía de los movimientos apostólicos. El conocimiento de Jesucristo produce necesariamente el amor. En el reprender, hay que reprender con cuidado y con dulzura. Conocer, amar, actuar, esa fórmula que se olvide. Por lo tanto, fijaos, reprender, corregir, no es echar los caballos allá y esto, sino sobre todo es una expresión del amor. ¿Qué padre no corrige a su hijo? Lo escuchábamos el otro día. Si realmente lo quiere. Y finalmente la parte del discípulo, la obediencia. Él insiste en la obediencia. La obediencia es un acto por el cual se entrega la voluntad y por consiguiente todo el ser a una persona en quien hemos puesto nuestra confianza. Y la obediencia fundamental es a Dios. Y después también a los que tienen, de alguna manera, la acción que actúa a través de Dios. Pero no se puede obedecer más que a Dios, en primer lugar, y a los superiores legítimos. Y por tanto eso pide también en el discípulo una docilidad activa. No simplemente eso, sino una docilidad activa. Bien, entonces aquí otro elemento que es muy importante en la pobreza, la manera de entender y de vivir la pobreza en el Prado es la vida en comunidad. Fundamental. Permite una pobreza más perfecta, expresa la caridad y la fraternidad que hacen vencer el egoísmo de la propiedad. Nada nos pertenece sino a Dios y a los hermanos. La vida en comunidad, ya sea compartida en equipo, puntualmente, eso sí, asiduamente, o bien compartiendo la vida bajo el mismo techo. Las modalidades pueden ser diversas, pero este aspecto comunitario ahí no me voy a extender, pero esto tiene yo creo su importancia, porque de hecho echa sus raíces, nada más ni menos a mi entender, que en la comunidad que es nuestro Dios, que es la comunidad de la Santísima Trinidad. La pobreza es ciertamente la característica del Prado, su marca distintiva, pero no lo es todo. Únicamente se explica en relación al amor de Cristo, la dependencia con respecto al Espíritu Santo y el apostolado de evangelización de las masas descristianizadas, la dimensión apostólica. Estos son los 3 puntos esenciales de la espiritualidad pradosiana. Esto me lo paso, las objeciones, el ministerio gratuito, la gratuidad. Vuelve a insistir en el ministerio gratuito, es el elemento también esencial de la pobreza pradosiana. Y ya está. A las constituciones, evidentemente, yo no sé si hay algún friki que vaya con las constituciones, algún pradosiano friki que vaya con las constituciones en el bolsillo. ¿Verdad que no? Me parece que no. Seguramente que tampoco las tenemos aquí. Por lo tanto, las tenéis aquí porque hace referencia a esta dimensión de la pobreza. Por ahí las tenéis, pues en algún otro momento. Yo haré referencia también en otra el viernes por la mañana, pero ahí queda, ya está. Yo a eso lo paso. Entonces, ahora por lo tanto, ya, porque lo importante, como siempre, es el trabajo de cada uno. A eso venimos a los ejercicios, no a escuchar al ponente. Entonces, como no tenemos lo de las constituciones, eso lo obviáis, si alguno las tiene, pues puede aprovechar algo. Entonces, lo que se trataría es, yo os proponía que contrastar la lectura de las constituciones ante el Señor con nuestra vida y nuestra vida de equipo. Pero como no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, esto mismo, contrastar nuestra vida y nuestra vida de equipo
cada uno si lo tenemos, ¿no? Sea pradosiano o no, con estos dos acentos pradosianos de la pobreza, con el elemento cristológico y con el elemento apostólico. Cómo vivimos nuestra pobreza con relación a Jesús y cómo de cara a nuestra acción pastoral, apostólica, misionera. Agradecerle al Señor nuestra vivencia, nuestra fidelidad a ello y pedirle la gracia de seguirlo, de querer seguir avanzando para seguirlo más de cerca. Entonces aquí os pongo un texto como referencia, evidentemente no es un texto del Prado, ¿no? Pero aquí pongo en los Hechos de los Apóstoles, es el discurso de la despedida de Pablo a los responsables de la comunidad de Éfeso. Aquí pongo 32-35, pero podéis leer todo entero, del 17 al 35, porque hay algunos elementos que podemos reconocer también en esto que estamos viendo esta mañana. Otra posibilidad también sería contemplar nuestra vida en nuestro ministerio desde la regla de lo necesario. Y eso hacerlo, hoy os invito, no lo he puesto aquí, porque ya la tenemos en la primera hoja del primer día, la primera meditación, poder releer toda entera la oración de «Oh pobreza, que bella eres». Os que interesa, las constituciones están colgadas en internet. Pues ya sabéis, si vais a internet, a la página del Prado, me imagino, ¿no? Y ahí... Constituciones de la Asociación de Sacerdotes del Prado. Si alguien quiere echar una incursión en esto, pues ahí tenéis los números. No se me había ocurrido esto, la tecnología no es lo mío. Que vaya bien.